Hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Filosofía y Humor. Hace un rato que no grabábamos y no subíamos nada, pero ya no nos disculpamos porque ya no somos dueños de nosotros y nuestro propio tiempo. Así que, como siempre, partir recordándole que es Filosofía y Humor. Filosofía y Humor busca bajar la filosofía de las estrellas e introducir las calles para que nos pertenezca a todo. Y como lo hacemos, ahora estamos haciendo fuertemente por Instagram y Spotify, prontamente, obviamente, nuevas redes. Y contarles que aquí estoy yo, hoy día Camilo Pino. Un saludón para todos los amigos que nos escuchan y hoy día me acompaña Hola, la Cali. la Cali, como casi siempre, así que qué bien tenerla el día de hoy. Les contamos primero eso, que siguen estando en stand-by los microcursos. Obviamente la próxima semana se viene algo interesante, de tanto el curso de metafísica como el curso de estoicismo. De hecho, hace un par de horas me senté a escribir un poco lo que seguía. Y les contamos también que, como le habíamos anunciado hace un par de podcasts atrás, se mueve el asunto de la fundación filosófica que queremos hacer y eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros y en especial a ustedes, así que les pedimos todo el apoyo para nuestras siguientes entregas porque nuevas sorpresas les tenemos preparadas. Pero, ¿de qué trata este podcast, Carly? De paradojas lógicas que también tienen relación, por supuesto, con la filosofía. A lo largo de la historia se han desarrollado unas cuantas paradojas que han dejado impactado a mucha gente y nosotros venimos a contarles de algunas y a explicarles también un poco cómo y de qué tratan. Sí, contarles primero también qué es una paradoja, porque hay que partir con, una a veces usa la expresión paradoja, que paradójico, etc. Pero vamos a insistir en este podcast que la idea de paradoja va a ser... Viene una de la expresión en griego paradoxa. Doxa significa opinión y es como aquello que es contrario a la opinión popular, es decir, aquello, esto en simple, la paradoja sería aquel resultado, aquella solución que muchas veces es contraria al sentido común. Por eso uno dice, oh, qué paradójico esta situación, es decir, es una situación cuyo resultado es contrario a lo que podríamos nosotros presumir en primera instancia. Entonces, algunas paradojas, existen muchos tipos de paradojas. Hay algunas que son paradojas como del lenguaje, otras que parece que no tienen solución y sí tienen una solución, y otras, como les contaba la Cari, son paradojas netamente matemáticas que vienen desde unos supuestos matemáticos, un procedimiento matemático y ¡pum!, uno llega a una contradicción en los términos. Eso más o menos. Y otra cosa muy importante, que las paradojas ocupan un lugar central en la filosofía clásica, en la filosofía ateniense o en la cultura ateniense, porque eran una especie de ejercicios mentales y existen ahí unos cuantos filósofos cuyo pensamiento se dejaba ver a través de las paradojas. Entonces no es como simplemente juegos del lenguaje para nosotros los modernos, sino que son herramientas intelectuales muy importantes y muy potentes y que nos ayudan mucho a pensar. Entonces, partamos con lo que es la primera paradoja. ¿Cuál es, Calita? El barco de Teseo, que esta nos llega de Plutarco, un historiador, biógrafo y también filósofo griego del siglo I. Y él nos explica una leyenda griega que dice, voy a leer: el barco en el cual volvieron desde Creta Teseo y los jóvenes de Atenas tenía 30 remos y los atenienses lo conservaban desde la época de Demetrio de Falero, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes. De modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras que el otro grupo aseguraba que no era el mismo barco. ¿Qué les pareció la paradoja? O sea, explicando más o menos de qué trata esta paradoja, se puede traducir de esta manera. ¿Estaríamos en presencia del mismo barco una vez que hayan sido cambiadas todas las tablas en una cantidad de tiempo específica? O sea, si llegan a cambiar todas las tablas en lo que tenemos al frente, ¿es el mismo barco? Y también surge otra paradoja, que ¿qué pasa si todas las tablas que le hemos sacado al barco original las guardamos en una bodega y con esas hacemos otro barco? La pregunta sería, entonces ahora, ¿cuál es el barco de Teseo? ¿Tú qué opinas, Cali? Yo opino que no es el mismo barco y tampoco que se podría recrear el mismo barco con las tablas que se utilizaron originalmente. Claro, sería una recreación o una réplica, pero no sería el mismo barco. Esta también es una pregunta que es muy clásica en el mundo griego, porque
cuando tenemos a Heráclito que dice nadie se baña 2 veces en el mismo río, parece intentar explicar el mismo fenómeno, que la realidad, las cosas cambian, entonces es muy difícil decir que un objeto es el mismo objeto en 2 momentos diferentes. Y bueno, Aristóteles también da una explicación desde su teoría filosófica, que son desde las cuatro causas. Y en el fondo, claro, según algunas de ellas, el barco seguiría siendo el mismo. Por ejemplo, la causa final, donde el barco tiene el mismo propósito. Si hubiesen sido los mismos carpinteros, que se hubiesen ocupado de exactamente las mismas partes, también podría ser el mismo. La causa material no sería la misma. No, pero por eso Aristóteles diría que el mismo, porque para Aristóteles la causa material es como accidental. Es decir, puede cambiar, pero mientras la finalidad sea la misma. Claro, pero yo no creo que sea el mismo barco. Y esta pregunta también tiene mucha relación porque hay biólogos que han hecho el mismo como desafío, porque no sé si ustedes saben que las células de tu cuerpo, podríamos decir que en general cambian cada 7 años. Incluso las neuronas, que ustedes dirían, bueno, las neuronas no se recrean, etcétera, sí, pero cambian los átomos, cambian parte, obviamente, de su composición atómica, y eso también tiene un promedio de cerca de 7 años. Entonces nosotros podríamos asegurar específicamente que una persona en 10 años no tiene ningún componente biológico igual a ese, como les contaba, 10 años antes. O sea, estamos frente al mismo problema. Y bueno, se lo dejamos para que ustedes lo piensen. Aquí les venimos con la segunda paradoja, que es Aquiles y la tortuga. Esta es una paradoja con la que nos ilustra Zenón y argumenta y respalda la doctrina de Parménides, donde se afirma que el cambio y el pluralismo es erróneo. En particular, que el movimiento no es más que una ilusión de los sentidos. Es decir, no habría cambio realmente. Claro, porque si la primera paradoja nos habla desde Heráclito, a la idea de que todo cambia y básicamente no existen objetos en sí, sino que todo es cambio, Zenón nos viene a hablar un poco de Parménides, que si ustedes recuerdan un poco su introducción a la filosofía ya en el colegio, Parménides dice todo lo contrario a Heráclito, y es decir, nada cambia, y por ende el cambio es simplemente una ilusión. Su discípulo, en este caso Zenón de Lea, planteó algunas paradojas para explicarlo. Me parece que Zenón planteó varias paradojas, muchas muy parecidas, que ejemplifican el mismo punto. Está el de la tortuga y Aquiles, como les vamos a contar, está el de la flecha, por ejemplo, y otras cuantas más, y que Aristóteles recupera, y otros muchos filósofos, incluso Diógenes, también reflexionan acerca de ellas. Claro, bajo esta tesis tampoco habría tiempo, no sé por qué sentí la necesidad de mencionar eso, pero bueno. La paradoja consiste que en una carrera el corredor más rápido nunca puede superar al más lento, ya que el perseguidor debe primero llegar al punto donde comenzó el perseguido. De modo que el más lento siempre debe tener una ventaja. Esto es lo que nos cuenta Aristóteles también en la física 6. Perdón. Claro. Acá se reúnen muchas paradojas porque en simple, como para intentar explicar el argumento de Zenón, es que, y esto lo vamos a ejemplificar con la de la flecha, etcétera. Lo que quieren decir todas las paradojas de Zenón, en que si usted pone de un punto A a un punto B, da lo mismo igual sea una distancia entre 2 puntos, uno va a poder siempre trazar un punto intermedio, es decir, uno siempre tiene que llegar a un punto intermedio, un punto C, vamos a ponerle punto C. Y eso demora un tiempo específico, no sé cuánto tiempo, no importa, pero digamos que demora un tiempo específico. Bueno, entre el punto A y el punto C, que es el punto intermedio como nombramos, nosotros también podemos poner un punto intermedio. Y así sucesivamente nosotros podemos poner puntos intermedios entre puntos intermedios, etc. Lo que nos quiere decir Zenón es que podemos poner infinitos puntos intermedios entre cada punto, y ahí viene lo paradójico. ¿Cuánto tiempo uno se demora en recorrer infinitos puntos? Bueno, la respuesta es que infinitos puntos uno se demora infinito tiempo. Es decir, nunca nos acercamos al lugar donde queremos llegar, y por eso la paradoja es que Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga, siendo que Aquiles era el corredor más rápido. Esto hay un caso muy interesante, el de Diógenes, un argumento contrafáctico, que cuando le contaron la paradoja de Zenón de Lea, él se paró y caminó hasta otro lugar, me parece, o tomó una tortuga. Todo esto es como mítico, y demostró, dijo, mira cómo evidentemente yo alcanzo la tortuga. Lo cual es muy interesante porque evidentemente nosotros llegamos a distintos puntos, pero
lo que quiere más o menos comentar Zenón es que más que el resultado fáctico, que yo creo que para él era evidente que nosotros llegamos de un punto a otro, es cómo nosotros demostramos o no demostramos matemáticamente este resultado. Y es un tema muy interesante. Quizá mis alumnos del colegio recuerdan cuando hablábamos de la paradoja de Zenón, pero no voy a profundizar porque tenemos muchas paradojas el día de hoy. La siguiente paradoja, ya saltamos al mundo más contemporáneo, se refiere un poco a un matemático y filósofo muy importante, que es Bertrand Russell, conocidísimo por la filosofía analítica, quien siempre quiso reducir un poco la matemática y el pensamiento incluso filosófico a la lógica. Y él más o menos se encarga de refutar un poco a Cantor y Frege, que también tenían su sistema lógico de conjuntos. Y él intentó explicar por qué ellos en este sistema de conjuntos fracasaban. Entonces vamos a contarles primero una paradoja del barbero, que es la más conocida, y luego el de las pinturas, para poder explicar un poco en qué consiste el problema, lo paradójico del sistema de conjuntos. Entonces, la paradoja dice así: en un lejano poblado de un antiguo emirato había un barbero llamado As-Samet, diestro en afeitar cabezas y barbas, maestro en escamondar pies y en poner sanguijuelas. Un día, el emir se dio cuenta de la falta de barberos en el emirato y ordenó que los barberos solo afeitaran a aquellas personas que no pudieran afeitarse. Y asimismo impuso una norma de que todo el mundo se afeitase. No se sabe si por higiene, por estética o por demostrar que podía imponer su santa voluntad y mostrar así su poder. Cierto día, el emir llamó a As-Samet para que lo afeitara y él le contó sus angustias. Dice el barbero: en mi pueblo soy el único barbero. No puedo afeitar al barbero de mi pueblo, que soy yo, ya que si lo hago, entonces puedo afeitarme por mí mismo. Por lo tanto, no debería afeitarme, pues desobedecería vuestra orden. Pero, si por el contrario no me afeito, entonces algún barbero debería afeitarme. Pero como yo soy el único barbero de allí, no puedo hacerlo y también así desobedecería a vos, mi señor, oh emir de los creyentes, que Alá os tenga en su gloria. El emir pensó que sus pensamientos eran tan profundos que lo premió con las manos de la más virtuosa de sus hijas. Así el barbero As-Samet vivió para siempre feliz y barbón. Pero pasemos a la siguiente paradoja, que de alguna manera también va a explicar la anterior, y es la paradoja de las pinturas. Y dice así: supongamos que un conocido experto en obras de arte decide clasificar las pinturas del mundo en una de dos categorías mutuamente excluyentes. Una categoría de muy pocos cuadros consta de todas las pinturas que incluyen una imagen de ellas mismas en la escena presentada en el lienzo. Por ejemplo, podríamos pintar un cuadro titulado Interior de una habitación y su mobiliaria, colgaduras en movimiento, una estatua, un gran piano que incluye colgando encima del piano una pequeña pintura del cuadro interior. En el fondo incluye una pequeña pintura dentro del cuadro mismo. La otra categoría, mucho más corriente, constaría de todos los cuadros que no incluyen una imagen de sí mismos. Llamaremos a estos cuadros pinturas de Russell. La Mona Lisa, por ejemplo, es una pintura de Russell porque no tiene dentro de ella un pequeño cuadro de la Mona Lisa. Supongamos además que nuestro experto en obras de arte monta una enorme exposición que incluye todas las pinturas de Russell del mundo, las que no tienen un cuadro de sí mismas en ella. Tras ímprobos esfuerzos, los reúne y los cuelga en una sala inmensa. Orgulloso de su hazaña, el experto encarga a un artista que pinte un cuadro de la sala y de sus contenidos. Cuando el cuadro está terminado, la artista lo titula con toda propiedad Todas las pinturas de Russell del mundo. El galerista examina el cuadro cuidadosamente y descubre una pequeña falla. En el lienzo, junto al cuadro de la Mona Lisa, hay una representación de todas las pinturas de Russell del mundo. Esto quiere decir que el cuadro Todas las pinturas de Russell del mundo es un cuadro que incluye una imagen de sí mismo y por consiguiente no es una pintura de Russell. En consecuencia, no pertenece a la exposición y ciertamente no debería estar colgado en las paredes. El experto pide al artista que borre la pequeña representación. El artista la borra y le vuelve a mostrar el cuadro al experto.
Tras examinarlo, este se da cuenta de que hay un nuevo problema. La pintura, todas las pinturas de Russell del mundo, ahora no incluye una imagen de sí misma y por tanto es una pintura de Russell que pertenece a la exposición. En consecuencia, debe ser pintada como colgada de alguna parte de las paredes, no vaya a ser que la obra no incluya todas las pinturas de Russell. El experto vuelve a llamar al artista y le vuelve a pedir que retoque con una pequeña imagen todas las pinturas de Russell del mundo. Pero una vez que la imagen se ha añadido, estamos otra vez al principio de la historia. La imagen debe borrarse, tras lo cual debe pintarse y luego eliminarse y así sucesivamente. Eventualmente el artista y el experto caerán en la cuenta de que algo no funciona. Han chocado con la paradoja de Russell. O sea, al igual que la paradoja del barbero, el problema de Russell que se enfrenta acá, obviamente todo esto es mucho más fácil, fácil entre comillas de explicar en ecuaciones y en matemática y en teoría de conjuntos, que es probablemente algo más de la matemática y muy difícil hacerlo en un podcast, pero en simple el problema de Russell que tiene es cuando uno crea conjuntos y conjuntos de conjuntos, el problema de aquellos conjuntos que pueden incluirse a sí mismos. Y es la pregunta de si los conjuntos pueden incluirse en ellos mismos cuando le damos un predicado, por ejemplo, que en esta bolsa van todas las cosas que no pueden meterse en una bolsa, etcétera, o todos esos tipos de combinaciones como negativas, por así decirlo. Entonces, siempre nos vamos a encontrar que tendríamos que incluir un conjunto dentro del propio conjunto mismo. Esto más o menos es la crítica que le hace Russell a esta lógica de conjuntos de Frege y que hizo también avanzar mucho la matemática. En serio, es un tema muy interesante. Si lo ven, lo plantean, es muy entretenido. Busquen ustedes mismos la solución en Google, en Internet, en YouTube, etcétera, porque obviamente excede en estos momentos lo que vamos a presentar por el podcast. Pasemos entonces a la siguiente paradoja, que es el montón de arena. Les explico. Esta también se conoce como la paradoja Sorites, porque Sorites en griego significa pila, significa montón, y una paradoja que aparece cuando la gente utiliza, por así decirlo, el sentido común sobre conceptos vagos, preguntando, por ejemplo, ¿en qué momento un montón de arena deja de serlo cuando se va quitando grano? Es la pregunta de ¿en qué momento un bosque es un bosque? En simples, ¿cuántos árboles se necesitan para hacer un bosque? Cualquier persona diría, no hay una cantidad, no hay un número específico de árboles que se necesiten hacer, o sea, que se necesiten específicamente para hacer un bosque. Un poco el problema del ejército, que también lo ve Aristóteles, que es el problema de cuántas personas o cómo se compone un ejército. Supongamos que tenemos un bosque y de ese bosque nosotros sacamos un árbol. ¿Sigue siendo un bosque? El sentido común nos diría que sigue siendo un bosque a pesar de que le falta un árbol. Bueno, y nosotros podemos hacer el ejercicio contrario. Supongamos que tenemos un árbol solo. Uno dice, ¿eso es un bosque? Uno diría, claramente esto no es un bosque. ¿Qué pasa si ponemos un árbol al lado de ese único árbol? Uno diría, ¿eso es un bosque? No, tampoco es un bosque. ¿Qué es lo que tenemos? Que si vamos utilizando la idea de ir quitándole árbol del bosque, tampoco podemos solucionar el problema de cuando un bosque es bosque y deja de ser bosque. Y del mismo modo, si tenemos un árbol y ponemos otro y otro y otro al lado de él, tampoco podemos decir en qué momento hay un bosque, porque simplemente parece una cosa de sentido común, una cosa de percepción, una cosa muy compleja acerca de este tipo de sustantivos, de predicados, de objetos que son básicamente conjuntos incontables de cosas. Entonces la paradoja la dejamos ahí un poco para que ustedes reflexionen cuántos granos de arena tenemos que sacarle a un montón de arena para que deje de ser de un montón de arena, cuántos árboles tenemos que sacar de un bosque para que deje de ser bosque y también cuántos árboles tenemos que poner junto a otro árbol para que se vuelva un bosque. Claro, y esto no es solo una paradoja del lenguaje ni de sentido común, sino que también es matemática, porque matemáticamente tampoco se puede determinar cuándo comienza a ser un bosque o no, porque claro, si hablamos de n granos de arena no son un montón, n más 1 tampoco van a ser un montón, n menos 1 tampoco van a ser un montón. Entonces ahí son estas cosas que solamente pueden solucionar sentido común. Claro, pero también, volviendo siempre a la filosofía, que es lo que nos toca a nosotros, es una pregunta muy válida porque yo pondría acá hay un tema aristotélico versus Kant, porque Kant dice la unidad de los objetos de cierto modo está en el entendimiento humano, y eso es lo único que nos puede explicar de por qué nosotros al ver un bosque vemos un bosque, porque la unidad del bosque no está en los árboles mismos, sino que está en el entendimiento.
Y por lo mismo, también nosotros podíamos aplicar esa misma idea. Entonces, ¿cuál es el árbol? Porque el árbol es un conjunto de muchas cosas y que la unidad del árbol está en el entendimiento. Claro, Aristóteles, como tendría a pensar que la sustancia está en las cosas mismas, tendría muchos problemas para explicar dónde está el bosque. Porque obviamente si sacamos árboles, la sustancia debería cambiar eventualmente, la forma en la jerga aristotélica. La siguiente paradoja es de la fuerza irresistible. Y esta es más bien una pregunta. ¿Qué pasaría si una fuerza imparable chocara contra un objeto inamovible? Cierra pregunta. Esta es una de las preguntas más clásicas. Yo recuerdo cuando era niño, uno siempre, o sea, no siempre, pero yo me encontraba con esta paradoja varias veces. ¿Qué pasa si un objeto imparable choca con un objeto inamovible? No, yo nunca me encontré con este tipo de preguntas. Cuando pequeña. No. Bueno, y hay más de dos posibles soluciones, me imagino, pero nosotros les vamos a ofrecer una posible solución desde la lógica y otra posible solución desde la semántica. Y esto no soluciona la paradoja, sino más bien una explicación. Claro. Lógicamente, si existe una fuerza imparable, entonces no puede existir un objeto inamovible y viceversa. Es decir, si existe un objeto inamovible, entonces no puede existir una fuerza imparable. Son mutuamente excluyentes. Por lo menos en un mismo universo posible. Semánticamente, por otro lado, si existe una cosa tal como una fuerza imparable, entonces hablar de un objeto inamovible no tendría sentido en ese contexto y viceversa, con lo cual el asunto vendría a ser algo así como preguntar por un triángulo de 4 lados, lo cual tautológicamente es imposible. Claro, este es muy interesante el tema porque ya dimos dos soluciones. Yo recuerdo hablando de un amigo que sabía bastante de física, y esto también uno lo puede encontrar en alguno que otro blog de física, etcétera, hablando que una solución que a mí me interesa también mucho, que es aquel objeto imparable al mismo tiempo sería esa fuerza inamovible. Es decir, un objeto imparable, totalmente imparable en nuestro universo, sería un objeto que se mueva a una velocidad de la luz, y para que sea imparable y para que se mueva de esa manera, etcétera, tendría que ser un objeto compuesto de absolutamente toda la masa de la que está hecho nuestro universo. Entonces esa sería la condición de que sea un objeto totalmente imparable, obviamente movido a una velocidad, la velocidad de la luz, que me parece la velocidad máxima. Solamente en esas condiciones podríamos obtener un objeto imparable y al mismo tiempo sería ese mismo objeto inamovible. Eso me decía un amigo desde la lógica. Pero claro, como vimos, al final es una pregunta un poco paradójica por cómo conceptualizamos las ideas. Claro, al final del día, moraleja, no moraleja, pero la lógica y la semántica están muy relacionadas porque la semántica es muy lógica. Uh-huh. Pasemos entonces con otro, que este sí que es viejo, pero yo creo que todos lo hemos escuchado 100 millones de veces. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Yo insisto, siempre tiene que haber sido el huevo. Yo he escuchado... por la mutación genética, la evolución, etcétera. Hay un huevo primero y después sale el animal... Ah, claro, yo creo... puede que el que dio origen a la gallina no sea tanto una gallina. Claro, el problema, para contraponer entonces, el que dio origen a la gallina tendría que ser una gallina, porque no. Si no es una gallina, pone un huevo otra cosa. No, pues. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, la creación de nuevas razas, por ejemplo, los perros, sea por 2 razas de perros distintas. Uh-huh. Y el embrión que sale, o el perro que sale, de una raza nueva. Sí. Claro, no, yo entiendo tu punto. Hay dos problemas. Cuando uno lo piensa desde el estado actual para atrás, uno dice, bueno, antes del huevo está la gallina, antes de la gallina está el huevo, antes del huevo está la gallina, y así sucesivamente. Hay una respuesta biologicista que de cierto modo evade la verdadera pregunta filosófica, pero es mucho más lógica y tiene sentido, que es que si uno ve la evolución de las especies, las gallinas son relativamente nuevas. De hecho, los antecede los reptiles y así sucesivamente. La primera especie que habitó este mundo eran los peces, que ya se reproducían por huevos. Entonces, mucho antes que existieran gallinas, ya existía la reproducción por huevos. Entonces, una de las respuestas lógicas al asunto es justamente para lo que tú apuntabas, que el huevo precede biológicamente siempre a la gallina. O sea, en el momento en que se inventa la gallina... El ser precede a la esencia. Claro. En el momento que había gallina ya habían huevos anteriormente.
Pero lo importante, y yo siempre pensé hacer un podcast exclusivamente de esta paradoja, porque esto nos vuelve un poco a Aristóteles y a Tomás de Aquino, porque... No, pero porque es muy interesante, porque todo el argumento a favor de la existencia de Dios que da Santo Tomás de Aquino tienen un poco esta lógica, que es que, primero, si uno dice que antes del huevo estaba la gallina y antes de la gallina estaba el huevo y antes del huevo estaba la gallina, uno puede hacer ese ejercicio lógico. Claro, hay que retrotraerse a un motor que sea de otra naturaleza. Claro, porque la alternativa es seguir así hasta el infinito, con una sucesión infinita de huevos y gallinas, lo cual, diría Santo Tomás, atenta a la lógica. Entonces, desde la misma lógica de Santo Tomás de Aquino, tendríamos que asumir que eventualmente hay un ser que es el primero de todos. No estoy diciendo que tiene que ser el huevo y no estoy diciendo que tiene que ser la gallina, es otro problema, pero tiene que haber uno de estos seres que sea el primero de todo y que es el primer eslabón de esta cadena. Y Santo Tomás de Aquino diría, y ese eslabón tendría que ser Dios. Entonces va como una lógica aristotélica, tomista, pero no sé si se entiende más o menos la profundidad filosófica que tiene esta paradoja, porque nos pone ante la idea de que o aceptamos un universo de características infinitas, o por lo menos tenemos que aceptar por otra parte la creación o la entidad de seres que tienen que ser primeros principios. Y continuando con los tópicos religiosos que ya había introducido Camilo, nosotros nos remitiremos nuevamente a las paradojas, porque no queremos pasar a hablar de toda la historia de la filosofía. Y esta es la paradoja de la omnipotencia. La paradoja es: ¿puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que aunque ese ser no pueda levantarla? En dicho caso, parecería que el ser dejaría de ser omnipotente. En caso contrario, el ser no era omnipotente como se indicaba en un principio. Esto yo creo que podría... hay muchos filósofos medievales que se irían a combo por esta... de hecho, porque es todo el racionalismo versus el voluntarismo. De hecho, sí, totalmente. De hecho, esta paradoja nace obviamente de la teología y existen, en verdad, decenas. O sea, cuando yo la pensé por primera vez, porque esto salió en unas preguntas de filosofía y humor. No sé si se acuerdan en una actividad que hicimos creo que eran como las confesiones de San Agustín y había una pregunta y nos preguntaron algo parecido y yo respondí con esta paradoja y justamente después de hacer este podcast me averigüé que existen decenas de respuestas diferentes con algunos pequeños matices, otras que llegan a los mismos resultados por diferentes caminos. Como dice la Cali, efectivamente no es menor porque nos pregunta acerca de la naturaleza de Dios y aparte del conflicto que tienen las religiones abrahámicas respecto a lo que se sabe de Dios o lo que se sabe negativamente. Entonces, como decías, Dios puede crear una piedra tan grande que no pueda mover. Por una parte, si la crea y no puede moverla, no es omnipotente porque no tendría toda la fuerza del mundo. Y por otra parte, si no puede crearla, tampoco es omnipotente porque no podría hacer cualquier cosa. Es que yo creo que no es que Dios o este ser omnipotente pueda o no pueda crearla. Es si acaso Dios crearía algo que él no pudiera levantar, pero Dios no funciona en términos espacio-temporales, por lo que yo en realidad no veo mucho... Ah, claro, eso es una de las decenas de respuestas. Pero, por ejemplo, Guillermo de Ockham diría que Dios puede hacer como si el mundo nunca hubiese existido, cosas por el estilo, por lo que reina la voluntad por sobre la lógica, la voluntad divina, por cierto. Pero Tomás de Aquino diría que no, que eso sería irracional, que eso no sería que eso no sería Dios, por ejemplo. Totalmente de acuerdo, y por eso el voluntarismo de la modernidad que da luz después el contractualismo y el mundo político que tenemos nace un poco de la idea de Ockham y de que la voluntad de Dios es más fuerte, o no más que decir que es más fuerte, va primero que su omnipotencia. En cambio en Santo Tomás la racionalidad de Dios va sobre su potencia, es decir, es una cualidad que prima por sobre otra. Y bueno, dejando de lado eso, o pasando y retomando el tema de la retrotracción ad infinitum que hablaba Camilo sobre el argumento de Tomás de Aquino, hay una paradoja que es el Otelo infinito de Hilbert.
Y la paradoja consiste en dos grandes hoteleros que querían construir el hotel más grande del mundo se reunieron a dialogar sobre el asunto y comenzaron por el primer y más obvio tema a discutir. ¿Cuántas habitaciones tendría? El dinero no era un problema. Eso. ¿Qué te parece si construimos un hotel con 1000 habitaciones? No, porque si alguien construyera uno de 2000 habitaciones, nuestro hotel ya no sería tan grande. Mejor hagámoslo de 10.000. Pero podría ser que alguien construyera uno de 20.000 y volveríamos a quedarnos con un hotel pequeño. Construyamos un hotel con 1.000.000 de habitaciones. Ese sería un hotel grande. ¿Y qué tal si alguien construyera uno con...? Y así sucesivamente. Como siempre, podría llegar a haber un hotel más grande. Llegaron a la conclusión de que era necesario hacer un hotel con habitaciones infinitas de manera que ningún otro hotel del mundo pudiera superar su tamaño. Y de ahí recién se desprenden, no sé si paradojas por así decirlo, pero diferentes soluciones a diferentes problemas matemáticos. Entonces la primera por así decirlo, paradoja o dificultad lógica que se obtiene, les cuento, se llama la dificultad lógica del infinito más 1. Les cuento la historia como sigue. Sin embargo, en un hotel de infinitas habitaciones no todo es color de rosa. Tan pronto se abrieron las puertas de este hotel, la gente comenzó a abarrotarlo y pronto se encontraron con que el hotel de habitaciones infinitas se encontraba lleno de infinitos huéspedes, lo cual es un inconveniente muy grave. En este momento surgió la primera paradoja, así que se tomó como medida que los huéspedes siempre tendrían habitación asegurada, pero con el acuerdo previo de que tendrían que cambiar de habitación cada vez que se les pidiera. Fue entonces cuando llegó un hombre al hotel, pero este se encontraba lleno. Recuerden que son infinitas habitaciones con infinitas personas. Por supuesto, esto no preocupó al cliente, pues en el hotel infinito se aseguraba que todos tendrían habitación. El hombre pidió su habitación al recepcionista y, consciente de esto y de que no habría ningún problema, tomó un micrófono por el que avisó a todos los huéspedes que por favor revisaran el número de su habitación, le sumaran 1 y se cambiaran a ese número de habitación, y de esta manera el nuevo huésped pudo dormir tranquilamente en la habitación número 1. Pero, ¿qué pasó entonces con el huésped que se encontraba en la última habitación? Sencillamente no hay una última habitación porque son habitaciones infinitas. Estando el hotel lleno de infinitos, esta es la segunda complicación, que es de los dos infinitos en el fondo. Estando el hotel lleno de infinitos huéspedes, llegó un representante de una agencia de viajes. Su problema era que tenía una excursión de infinitos turistas que necesitarían hospedarse esa noche en el hotel. Se trataba, por lo tanto, de hacer sitio a infinitos huéspedes en un hotel con infinitas habitaciones, todas ellas ocupadas en aquellos momentos. Pero el recepcionista no tuvo ningún problema en aceptar a los nuevos turistas, que eran infinitos también. Cogió el micrófono y pidió a todos los huéspedes que se mudaran a la habitación correspondiente al resultado de multiplicar por 2 el número de su habitación actual. De esa forma, los huéspedes se mudaron a una habitación par y todas las habitaciones impares quedaron libres. Cuando hay infinitos números impares, todos los infinitos turistas pudieron alojarse sin mayor problema. Y ahora queda la última paradoja, que es infinito número de infinito, porque en el primer caso teníamos un nuevo huésped en infinitas habitaciones con infinitas personas, en el segundo caso teníamos infinitos nuevos huéspedes, otro infinito de huéspedes en un hotel de infinitas habitaciones con infinitos huéspedes, y ahora tenemos infinito número de infinitos. Les cuento. Estando el hotel lleno con infinitos huéspedes, llegó otro representante de la agencia de viajes aún más preocupado que el primero y avisó al primero el gran problema que había ocurrido. Ahora la agencia tenía un infinito número de excursiones con un infinito número de turistas cada uno. ¿Qué enorme problema se presenta ahora?, pensaban los representantes de la agencia de viajes. ¿Cómo podría hospedar a un número infinito de infinitos turistas? El recepcionista permaneció inmutable, por lo cual tomó tranquilamente el micrófono y se comunicó solamente con las habitaciones cuyo número fuera primo o alguna potencia de esto, es decir, primo elevado a algo. Les pidió que elevaran el número 2 al número de la habitación en la que se encontraban, es decir, 2 elevado a su habitación elevado a un número, 2 elevado a primo elevado a cualquier otro número, y se cambiaran a esa habitación. Entonces asignó a cada una de las excursiones el número primo, distinto 2, a cada uno de los turistas de cada una de las excursiones un número par o impar,
de manera que la habitación de cada uno de los turistas se calculaba tomando el número primo de su excursión y elevarlo al número que les tocó dentro de su excursión, lo que da un número primo elevado a su número de la excursión. Existiendo un número infinito de números primos y un número infinito de números, pares o impares, fácilmente se logró hospedar a un número infinito de infinitos huéspedes dentro de un hotel que solo tiene un número infinito de habitaciones. Esa es la paradoja del hotel infinito. Si ven, más que paradoja, tiene soluciones matemáticas bastante extrañas y complicadas, pero la dejamos ahí para que ustedes lo piensen y que también busquen más información respecto al tema. Ahora pasemos a otras paradojas, que estas no son de filosofía específicamente, sino que son de la ciencia. O sea, es decir, son como curiosidades, como les digo, entendiendo paradoja como aquello que va contrario al sentido común. Tenemos la primera, que es la paradoja de Fermi, que es una paradoja del mundo de la astrofísica, astrobiología, etc. Y de las personas que creen en la vida extraterrestre. Bueno, la paradoja de Fermi se llama así porque este señor la planteó. Es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Esto se responde a la pregunta: ¿somos los seres humanos la única civilización avanzada en el universo? Y según la ecuación de Drake, para estimar el número de civilizaciones extraterrestres con las que finalmente podríamos ponernos en contacto, parece implicar que dicho contacto no es extremadamente raro. Es decir, por el tamaño del universo, el tamaño de la población humana, etc., parecería indicar que debieron haber varias civilizaciones inteligentes allá afuera. Sin embargo, si dichas civilizaciones son inteligentes, ¿por qué no hemos encontrado satélites o estos códigos binarios de comunicación? Ondas de baja frecuencia, como las radios de nosotros, que se pueden escuchar incluso en el espacio. Entonces... Eso es lo paradójico, po. Lo paradójico, al final de cuentas, en síntesis, el universo es grande, supongamos que el universo es infinito, las posibilidades de encontrar vida entonces son demasiado grandes. Lo voy a explicar así porque era la forma que siempre lo explicaba yo. ¿Cuál es la posibilidad de encontrar 2 Camilo Pino en 1 metro cuadrado? La posibilidad es casi nula. En serio, es casi nula. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la posibilidad de encontrar 2 Camilo Pino en 2 metros cuadrados? Si bien la posibilidad sigue siendo casi nula, es el doble. Entonces uno podría decir, ¿cuál es la posibilidad de encontrar otro Camilo Pino en 4 metros cuadrados? Es decir, el doble anterior. La respuesta es, si bien sigue siendo poca, sigue aumentando cada vez más. Lo que tenemos es que como el universo es infinito, es decir, infinitos metros cuadrados, aunque las posibilidades sean pocas, como diría la ecuación de Drake, siguen siendo profundamente altas las posibilidades de encontrar una raza extraterrestre, alguien ahí afuera. Pero el problema y lo paradójico es que incluso con estas posibilidades profundamente altas, teniendo en cuenta lo grande que es el universo, la cantidad de planetas que hemos encontrado y todo eso, aún no encontramos ninguna civilización extraterrestre. La siguiente paradoja se conoce como la paradoja de Peto. Richard Peto, en 1970, afirmó que no hay una correlación entre el tamaño corporal y la incidencia de cáncer. Pero sus observaciones sugerían que la incidencia de cáncer en humanos era mayor que en grandes animales como elefantes o ballenas azules. Sin embargo, como la probabilidad de sufrir una transformación maligna es igual para todas las células de mamíferos, un animal grande, que tiene mayor cantidad de células, debería tener más tumores que uno pequeño. Esta controversia se conoce como la paradoja de Peto nuevamente. ¿Qué es lo que quiere decir más o menos? Es que la lógica nos dice que todas las células tienen la misma posibilidad de volverse células cancerígenas, etc. Entonces todas las células están afectadas a esto. Esto quiere decir que entre más células tenga un organismo, más posibilidades es que tenga cáncer. Es decir, si un organismo tiene 100 células y el otro tiene 1000 células, hay muchas más posibilidades que el que tiene 1000 células tenga o desarrolle cáncer, un tumor, etc. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo curioso. El cáncer
es más común entre los seres humanos que entre los grandes organismos. Por ejemplo, el elefante o la ballena. Es decir, entre más células tienen ellos, curiosamente menos cáncer tiene. Y uno podría decir, bueno, es por el modo de vida del ser humano, lo que consume, etc. Pero para reafirmar esta postura, el cáncer se presenta mucho más en ratones, que tienen muchas menos células que nosotros, que en seres humanos. Entonces, entre menos células, curiosamente, hay menos relación, o sea, tiene más probabilidad de tener cáncer, lo cual es curioso y obviamente paradójico. Ahora les doy como dato curioso respecto a este tema del cáncer, a la vida del humano. O sea, en esta ecuación de las células también hay que tener en cuenta el tiempo de vida. Y los seres humanos, 1 de cada 3 seres humanos desarrollamos cáncer, y después de los 100 años prácticamente todos tenemos cáncer. Entonces terminamos todos con cáncer. Pero curiosamente las ballenas o los elefantes, que también son seres que viven muchos años, también tienen menos tasa de cáncer. Entonces, por eso lo que llamamos la paradoja de Peto. Bueno, y la verdad es que hay que ser también honesto con la ciencia, es que 2 estudios recientemente publicados muestran que los elefantes, por ejemplo, tienen 20 copias del gen que regula la proteína P53, que es esta es la proteína supresora de tumores, conocido como el guardián del genoma, y cuya función es frenar la división e inducir la muerte de células que presenten daño en su ADN. Entonces, en el fondo, también hay una respuesta biológica, pero que fue recientemente descubierta. Claro. El tema de la paradoja no es que no tenga solución, es que es contraintuitiva, porque uno tendería a pensar que los seres con mayor cantidad de células tendrían más cáncer. Claro, pero después no queremos comentarios diciendo esto es información falsa. Claro, recuerden la primera definición de paradoja, que una paradoja es aquello que es contrario a la intuición. Y cerramos, yo sé que la Cali dijo que era la última, pero nos queda una última, que es la paradoja del viaje en el tiempo, para los que han visto cualquier cosa Futurama, como Volver al Futuro, Futurama, todo eso. Es la paradoja que intenta decir que intenta responder por qué no hay viajes en el tiempo, y la típica de si tú viajas al pasado, o sea, tú inventas una máquina para viajar en el tiempo, viajas al pasado y matas a tu padre, eso implicaría que tú nunca hubieras nacido. Pero siempre puedes haber tenido relaciones con tu abuela. Eso para los que vieron en ese gran capítulo de Futurama. Pero el punto es que, claro, si uno viaja al pasado y mata a su padre y no nace, nunca pudiste haber viajado al pasado. Entonces es paradójico. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente es una... No, y no solo el viaje en el tiempo, en el fondo también lo de las líneas paralelas en el tiempo, que implica... Porque en el fondo viajar en el tiempo también implica que hayan estas diferentes líneas paralelas. Porque si tú existes en el presente y puedes viajar al pasado, implica que también existes en una hora en el pasado. Y eso implica que en realidad tú no eres tan tú, sino que hay varias versiones de ti mismo, pero tú no te puedes identificar con ellos necesariamente. Lo que quiere decir más o menos es la teoría de por qué existen los multiversos, etcétera, porque de manera fáctica lo que está diciendo la Cali es que al viajar en el tiempo, más que nada viajamos entre dimensiones, para que no ocurran estas paradojas de la física. Claro, y si viajamos entre dimensiones, tampoco podemos hablar de viaje en el tiempo. De viaje en el tiempo en cuanto tal, pero tampoco habría una correlación entre las personas directamente. Claro, bueno, hay muchos científicos han salido a resolver este problema. Algunos dicen que, por ejemplo, la máquina del tiempo solamente puede volver al momento en que se inventó. No sé por qué, no sé cómo. Hay unas explicaciones por ahí de la física, pero eso explica por qué, si eventualmente se inventa una máquina del tiempo, por qué nosotros nos vemos hoy en la calle, en el siglo XXI, gente del futuro moviéndose entre nosotros. O sea, si se llega a inventar la máquina del tiempo, ¿por qué no nos hemos visitado todavía? Bueno, también levanta muchas paradojas. Y también referente a la paradoja anterior de la que hablamos, la paradoja de Fermi, unas teorías dicen que la mayor parte de las civilizaciones, cuando llega a nuestra época, digamos una época nuclear, para ponerle un nombre, se autodestruyen. Entonces, un poco para explicar por qué no vemos civilizaciones extraterrestres en el espacio comunicándose con nosotros, y es porque, quizá como nos vaya a pasar a nosotros, llega una época tecnológica en que nos autodestruimos con calentamientos globales, bombardeos atómicos, etc. Tun, tun, tururu, tun, tun.
Pero eso es solo una teoría. Tararapa, tarapa, ¿no? Le está haciendo una especie de cortina musical. Sí. Pero vamos llegando entonces al final de nuestro podcast. Le mandamos saludos a todos los que nos escuchan, en verdad. Hay hartos podcasts que hemos escuchado que le mandan saludos a gente. ¿A Cali se te ocurre a alguien a quien mandarle saludos? Se llama Matt Groening, que sí está escuchando en español este podcast. Sí, que continúe en Futurama, pero Desenchante es mala. Es súper mala. Es mala, así hasta que los Simpsons tan malos. Ponemos nuestra esperanza en Futurama. Que ya terminó hace un tiempo, pero otra serie. Otra serie buena. Yo voy a aprovechar de mandarle un saludo a la familia real de Inglaterra, que tiene menos miembros ahora. Bueno, esos han sido nuestros saludos. Recuerde darle like y compartir a... La paradoja de Mexit. Aparte del Brexit, el Mexit. Recuerda darle like y compartir. Espero que lo hayan pasado bien, que disfrutado, que haya ejercitado su cerebro con estas paradojas. Y nos escuchamos en el próximo podcast, que sí van a continuar los microcursos. Besitos, besitos, chau, chau. Chau.